son? ¿Cómo se relacionan esas tres patas? ¡Wow! Vamos para ahí. Primero, las plantas maestras fueron usadas en toda la tierra por todas las culturas. En la cosmovisión nativa, o sea, los nativos, en realidad prácticamente de todas las culturas de la tierra, la original es la comunidad. Entonces las comunidades no tenían un camino espiritual, vivían, era una forma de vida. No tomaban las plantas como las tomamos hoy en día nosotros para sanarnos. Eso para aclarar un poquito, ¿no? Porque claro, cuando se habla de plantas maestras siempre está el tema de la droga, la adicción. La verdad que de las plantas maestras no podés volverte adicto nunca. En realidad se usan para curar las adicciones a otras sustancias, ¿no? Primero porque no podés tomar eso con ese sabor y volver a repetirlo. Y tampoco volver a repetir el impacto devastador que tiene, mental, emocional y físicamente, ¿no? Porque te agarra una diarrea y un vómito impresionante, no siempre, pero al principio del camino esa purificación es inevitable porque tenés mucha cosa acumulada a nivel físico también, ¿no? El cuerpo es como la vela, ¿no? Sostiene la llama de la conciencia, entonces acumula en el cuerpo, acumulamos todos. Todo esto de la biodecodificación y todas esas cosas de hoy en día es recuperar la conciencia de que el cuerpo expresa los dolores del alma, por decir así, ¿no? Entonces, claro, las plantas maestras trabajan en todos los niveles, ¿no? Y purifican y limpian en todos los niveles. Las plantas maestras en los caminos nativos se llaman abuelas y abuelos, ¿no? Porque en la cosmovisión nativa existe un padre y una madre en este universo, el sol y la tierra. Entonces, todo lo que existe sobre la tierra son hijos e hijas del mismo padre y la misma madre. Eso hace que todo lo que existe sea familia. ¿Se entiende? Hay una relación de familia con todo lo que existe. Toda la naturaleza, todos los seres son parte de tu familia. Ese es el secreto de la ecología de los pueblos nativos. Hace 500 años cuando llegaron aquí, esto era un paraíso y hoy se está desertificando. ¿Sí? Porque a ningún nativo se le ocurría la idea de la posesión de la tierra. En realidad su entendimiento es, nosotros le pertenecemos a la tierra, no la tierra nos pertenece. ¿Se entiende? Y uno no anda jodiendo a su familia, tomando más de lo que necesita. Porque si cada uno toma lo que necesita, alcanza para todos. El problema viene cuando uno acumula. Siempre pongo el mismo chiste. A ningún tigre se le ocurre que la mejor manera de sobrevivir es matar 200 venados y meterlos en el freezer. Porque eso lo que va a originar es que otros tigres le van a querer robar, le van a querer sacar. Entonces tiene que tener una policía de tigres, contratar a otros tigres que lo defiendan y pagarles bien, porque si le arman un sindicato de tigres, y si no, se les complica. Y así empieza a construir el Estado. Esa es la historia, ¿verdad? Yo quiero, y todo está basado en el miedo, me va a faltar mañana, entonces tengo que tener. La cultura nativa tenía muy claro que la naturaleza les proveía siempre de lo que necesitaban, siempre y cuando también la cuidaran. El convenio que tenían los que cazaban búfalos, que en realidad empezaron a cazar búfalos por circunstancias de la vida, de la propia persecución que sufrieron, era que habían hecho un pacto. Se comprometían a morir sanos para cuando los enterraran fueran un buen alimento para las pasturas de las futuras generaciones de búfalos. Y a cambio de eso pedían alimento para sus familias. Entonces no salían a cazar, primero hacían una ceremonia pidiendo que se recordara ese pacto, que el pueblo tenía hambre y que precisaban que les donaran la vida para seguir viviendo. Eso es lo que hacían. Rezaban y pedían ayuda al espíritu del búfalo.
Claro, después no podían entender cómo, perdón, llegaban y mataban desde los trenes a búfalos que nadie los iba a comer. Ese desperdicio, esa orgía de muerte sin sentido. Es que los que venían habían perdido ese contacto hace más tiempo, pero en algún tiempo también habían vivido de esa forma. ¿Se entiende? Estoy dando una vueltita para entender las montañas, o los mares, o la luna, o el sol, son familia. Y dialogaban con ellos, y lo lindo que podés probar es que te responden. Existe una relación íntima con todo lo que vemos. Y las plantas maestras tienen la capacidad maravillosa de prestarnos momentáneamente cosas que, si hablamos biofísicamente o hablamos químicamente, lo que ingerís ya está dentro tuyo, solo que en mayor cantidad. Pero espiritualmente lo que haces es que prenden un foco, el foco de tu conciencia. Mucha gente usa en muchos caminos la palabra de expandir la conciencia. La conciencia no se expande, la conciencia es única, universal y total. Lo que se expande es el límite de tu identidad. Y al expandirse el límite de tu identidad, entras en contacto con cosas que ni siquiera te imaginabas que eras o que existían, tanto adentro como afuera. Entonces, durante un rato, las plantas maestras te prestan el foco de luz que tienen ellas. Y ese foco te permite ver con claridad. Y ahí viene todo el orden ceremonial. Para convocar o pedir para tomar una planta, primero hay que honrar a la planta, cultivarla de cierta manera, prepararla de cierta manera y ponerle una intención. Y luego en la ceremonia es tu propósito, lo que vos querés pedir. Entonces, la planta no te otorga lo que pedís, sino que te permite ver con claridad lo que haces para no tener lo que pedís. ¿Cuál es el obstáculo? ¿De dónde viene? Y hasta a veces, ¿qué tenés que hacer para poder salir de ese lugar donde estás? ¿Se entiende? Las plantas no provocan ninguna alucinación. En general se dedican a expandir la conciencia sobre ti mismo y lo que crees que sos y todas las cosas que no querés ver. Y gran parte del sufrimiento que se da en un momento de la ceremonia es la batalla entre reconocer la verdad o seguir viviendo la mentira autocreada por ti, que la creaste por necesidad, no es porque seas malo. Entonces es como una condensación de terapia de 20 años en unas horas de la noche. Pero en nuestro tiempo, nosotros necesitamos después un tiempo de elaborar todo eso, porque a veces es mucha información, es mucho entendimiento, y la gente sale confundida. Una de las cosas que le agregamos nosotros al camino es la posibilidad de elaborar después de las ceremonias la experiencia vivida, porque vivimos en otra cultura, con cabezotas, con egos muy grandes, entonces es muy necesario tener espacios donde poder elaborar y comprender la experiencia que viví y ponerla en orden, ¿no? Va a ocurrir con el tiempo espontáneamente, pero después que salís de una ceremonia, ¿a dónde volvés? Muchas veces volvés para tu casa, al trabajo, a lo que fuera, a la cotidianeidad que te separó de todo eso originalmente y que ahora viste. Entonces es necesario darte un tiempo, bajar, comprender. Y en lo específico de tu pregunta, uno de los efectos o de las consecuencias de tomar la planta es la posibilidad de que se disuelva momentáneamente tu ego. Y eso abre dos puertas diferentes. Una puerta es directamente a la maravilla, o sea, a lo que hay atrás, al espíritu, a la verdad, a la conciencia, al amor infinito que hay en ti.
Si queda un restito de ego, lo vivís como una experiencia maravillosa que me ocurrió y no como lo que sos. Y es parte normal del proceso. Otra parte es que tengas un susto enorme porque al disolver la barrera de la personalidad y del ego, ves un montón de cosas que la personalidad y el ego no querían que vieras, o porque el ego y la personalidad viven de la repetición del dolor, de las circunstancias. Lo que uno descubre en un trabajo terapéutico, que uno es adicto a las circunstancias que reafirman su personalidad una y otra vez, por más que nos quejemos de que sufrimos. ¿Se entiende? Necesito la dosis de tragedia, necesito volver a confirmar el abandono, porque ahí es donde me siento en casa. Entonces, de pronto, veo que todo eso está sustentado en una experiencia dolorosa o de sufrimiento en el pasado, que fui abusado o lo que fuera, y me paso toda la noche luchando diciendo eso no pasó, no fue verdad, ¿no? ¿Se entiende? Otras veces no te pasa nada, porque el espíritu ve con claridad que no estás preparado para recibir la información. O lo que le pasa a mucha gente cuando va a la ceremonia, dice, yo quiero ver, pero que no me duela, quiero ir a la profundidad, pero no demasiado, y que sea leve, pero tampoco que no me pase nada. Decidilo vos, ¿no? Y después de mañana no les pasó nada, pero fue lo que pidieron, que no les pasara nada, ¿no? Pero también pasa que alguna gente pide eso, igual le dan todo. O sea que no hay una fórmula. Podrías pensar que el espíritu ve con claridad que estás preparado, a pesar de todas tus dudas y temores, y te da con el mazo. Cuando estás en medio del mazo, decís, ¿para qué vine? No vuelvo nunca más. No me agarran más, esta manga de locos, mirá lo que pasó, no sé qué. Y luego viene el momento de esclarecimiento y decís, qué belleza, ¿cuándo hay otra ceremonia? ¿No? Pero luego, cuando vas a la segunda y te sentás de vuelta y recordás lo que pasaste, decís, ¿qué miércoles estoy haciendo de vuelta acá? Y como ahora ya sabés lo que puede llegar a pasar, tu cabeza te dice, ¿para qué viniste? Es un horror, no sé qué. Y la experiencia es totalmente diferente. Y ahí empezás a descubrir que no controlás. Que justamente lo que te hace mal es querer controlar todo. Y es muy bueno descubrir que no lo controlás. Hay algo mucho mayor en ti, ¿no? Y la otra cosa que le pasa a mucha gente cuando es tomado por la medicina es que confunde ese ser tomado con una imposición o un sometimiento. Y se olvidan que fue por voluntad propia que quise tomar la bebida. Y ahora, ¿qué va a pasar, no? Por suerte siempre pasan las cosas bonitas. Y vuelve a salir el sol y tenés otra oportunidad. Pero como todo un camino espiritual, no alcanza que vayas una vez. Como no alcanza que te sientes a meditar o a hacer un retiro, con ayuno, salís clarito y empezás en las interacciones con los demás y al rato todo lo que hiciste se te va por el caño, ¿no? Por eso necesitas comprender el proceso de cómo funciona eso, el ego, tu personalidad y cómo se apropia nuevamente del espacio y toda esa receptividad y apertura y aprender a reconocer la diferencia. No me pasó algo, sino que yo soy algo que luego se oscurece cuando vuelvo a este otro lugar. Esa diferencia es muy importante, sostenerla. La convicción de que lo que te fue revelado es la verdad. Y todo lo demás son diferentes estrategias para huir de la verdad. Y ese es el juego. Los obstáculos. Pero tienen que ver todos contigo. Tu mujer no te hizo nada, ni tu marido. Todo eso estás poniendo afuera, todas esas barreras que necesitas para justificar tu lugar. Por supuesto que el otro seguramente también está haciendo lo mismo y por eso no se encuentran.
Y el otro truco importante de esto es que las plantas también ganan luz contigo, porque tú sos la fuente de la luz principal. Las plantas no pueden darte conciencia. Lo que hacen es quitar lo que te impide vivir en tu conciencia. ¿Se entiende? Entonces mucha gente usa también las plantas para adquirir poder. Es la pureza con la que vas de tu intención, de tu corazón, lo que hace que la experiencia sea lo que es. Y la pureza de intención de quienes llevan la medicina y hacen su trabajo. ¿Se entiende? Es un camino de servicio, no de poder. Pero siempre va a surgir la tentación del poder. Dios es todo generosidad porque no tiene ego. Cuando no tenés ego, disfrutás inmensamente dando. Porque en ese dar experimentás el fluir del amor y de la belleza en ti. Te hace feliz hacer felices a otros porque la felicidad de los otros te permite ser feliz a ti. Y es una maravilla. Chan. Pero siempre esas cosas se quieren demonizar. Y, tomas plantas, y qué horrible. Te van a lavar el cerebro. Ahí en la Amazonia hay un médico francés. No me acuerdo ahora el nombre. Con el que compartí algunos momentos en México. Jacques Lamitte, me acordé, ¿no? Que tiene el Takiwatsi. Y parte de ese tratamiento es una dieta, un trabajo terapéutico y las sesiones con ayahuasca, ¿no? Y han llegado a un porcentaje del 50% de recuperaciones totales, lo cual es mucho en el mundo de las adicciones, ¿no? Y tienen un convenio con la Comunidad Económica Europea y todo eso para mandar pacientes a esta comunidad, ¿no? Entonces, en realidad, esas plantas son una maravilla, ¿no? Destruyendo la Amazonia también estamos destruyendo la farmacia del planeta, ¿no? Ahí están todos los... Pero en realidad, en la cosmovisión nativa, la enfermedad empieza con la desconexión con el espíritu, ¿no? Y lentamente se va corporizando, ¿no? La desconexión con la verdadera identidad, con la naturaleza divina en el ser humano. Porque, a ver, vamos a ponerlo bien claro, no está el hombre y la posibilidad de la divinidad. El ser humano es divino. No va a ser algún día, ya lo es. De lo que tiene que hacer es darse cuenta. Y esta concepción tan profunda de que los desequilibrios que se dan en cualquier entorno producen un desequilibrio en cada uno de los miembros de la comunidad y de la totalidad, cosa que nosotros hoy en día percibimos con mucha claridad porque vivimos en un mundo de familias nucleares paternalistas todas separadas, luchando por la sobrevivencia de sus familiares. Pero qué clarito que nos queda que toda nuestra vida se interrumpe cuando un hijo se enferma o cuando alguien de la familia tiene un problema. Inmediatamente, gran caos, dejamos de lado un montón de cosas porque la vida empieza a dejar de tener sentido si se nos muere un hijo o nuestra pareja o nuestro padre, lo que fuera, ¿no? Inmediatamente sentimos que no es un dolor ajeno, me está pasando a mí. Lo que hemos evitado con la fragmentación de la sociedad es identificarnos con el sufrimiento de todos los seres humanos y hacer algo por ellos. Y todo está tan bien organizado que lo que hacemos con las leyes es perpetuar la injusticia. Y todo el sistema de vida que tenemos vive de la insatisfacción y la infelicidad de esa separación. Entonces, una vez me preguntaban en un congreso sobre, no me acuerdo qué era, y el tema era la salud, la enfermedad y la farmacología. Digo, el tema muy sencillo es que todo el sistema sanitario del planeta está orientado hacia la enfermedad porque es un negocio.
Necesitamos gente enferma para que siga la maquinaria y nos convencen de que cada vez estamos mejor, aunque sea obvio que cada vez hay más enfermedades y problemas insolubles y se va a arreglar con tecnología y no nos damos cuenta que es la forma de vida que llevamos la que nos enferma. Entonces realmente si la gente se empieza a sanar, la industria farmacológica y farmacéutica se hunde y va a haber desempleo y va a haber otro montón de cosas. Igual que los shopping funcionan gracias a la depresión de la gente y a sentirse infelices y sentirse mejor un rato cuando se pueden comprar algo nuevo y los que no pueden sentir que son más felices los que sí tienen y entonces luchar para tener y vivir toda una vida trabajando para ver si tengo un apartamento de 2 ambientes y un auto usado y es mi máximo logro y sentir que eso es un desastre y que fracasé en la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Todo ese delirio es de este movimiento social en el que vivimos está basado en la desconexión con nuestra verdadera naturaleza. La interpretación de la historia, que ahora estamos bárbaros, antes éramos primitivos, vivíamos de la caza y la pesca y ahora estamos fenómenos, ¿no? Y en realidad cada vez estamos peor y mientras más tecnocrática es la civilización, más nos enfermamos, más nos separamos de la naturaleza, más veneno comemos, más aire intoxicado, agua poluida, todo ese maravilla que vemos todos los días con toda la gente que conscientemente está haciendo algo para repararlo. Pero eso sale solo en internet, no sale en las noticias. El bombardeo está todo mal, es horrible, ¿no? Y la impotencia de que no podemos hacer nada para cambiarlo. Y el sistemático entrenamiento, obedecer a la autoridad, competir con el que tenés al lado, que es toda la instrucción escolar, responder al timbre, después trabajar todo el año para tener 20 días de recreo, obedecer a la autoridad, el que está al lado no podés hablar con él, no crear un círculo de relaciones en las escuelas, sino crear gente compartimentada, sentada, escuchando a la autoridad que premia y castiga, todo ese orden. O repetir lo que piensan otros y después tener que repetirlo para obtener el ticket para pertenecer, ¿no? Y eso es un proceso de ir desconfiando de la verdad que hay en mi corazón. Y lo importante no es el amor, sino el éxito, ¿no? Está lleno de gente exitosa, absolutamente infeliz. Contaba un médico chileno, un psiquiatra, que había ido a Estados Unidos en un libro que escribió, El retorno a lo sagrado o algo así, no me acuerdo el nombre, que él había ido a Estados Unidos a hacer una maestría y un doctorado y no sé qué más, buscando eso, ¿no? Ser importante y famoso, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenía un profesor que era el que había escrito todos los libros en que estudiaban ellos, ¿no? Y a este profesor se le ocurrió a él invitarlo a cenar. Entonces, ¡pah! Era tocar el cielo con las manos, llegar al pope, al mayor. Entonces, bueno, llegó de noche a la casa y esperaba encontrar una familia, la esposa, conocer su mundo. El tipo lo recibió solo, porque la esposa hacía tiempo que lo había dejado. Y claro, no tenía tiempo más que para trabajar y escribir libros, enseñar y ser importante. Una de sus hijas era drogadicta y estaba perdido en el mundo de la droga y el otro se había mudado a Canadá porque no lo aguantaba más. Y de repente se dio con él tomando un whisky después de comer comida comprada y viendo, yo estoy yendo para ahí. Me voy a convertir en eso. No es eso lo que quiero. Y se bajó de todo eso. E inició un camino espiritual después, ¿no? En proceso de transformación, ¿no? Pero esa zanahoria de que lo importante, tratar de ser importante, surge de la sensación de que no soy suficiente. ¿Mm? ¿Y dónde aprendí que no soy suficiente? En una cultura donde no alcanza con ser, sino que hay que convertirse en alguien. Así que para obtener el amor que es gratis, tengo que convertirme en alguien con suficiente importancia para garantizarme ser importante, poderoso y que no me falten las vituallas, la comida, el techo y que la gente me quiera. Y mientras voy haciendo eso, voy dejando a mi familia, a mis hijos y a mi esposa en búsqueda de ser importante y hasta que todo lo que supuestamente hacía para tener eso tan bello se va. ¿Y con qué me quedé? Con nada.
La buena noticia es que todo eso es una gran mentira y que no es verdad. Y que tampoco hay que hacer un esfuerzo para ser uno mismo. Ser es sin esfuerzo, parecer lleva un esfuerzo inmenso. Todos los días hay que maquillarse, aprontarse para ir al trabajo y parecer algo. Y no lleves tus problemas al trabajo, eso lo aprendimos desde la escuela, ¿no? Si no te mandan al psicólogo, llaman a tus padres. Y todos aprendemos que el problema que tiene el de al lado no es mío, es de otros, de la familia, de los adultos, de los psicólogos, de alguien que se... Estoy hablando de mi profesión, ¿no? ¿No? Y no un círculo de niños que escucha a otros niños sin su sufrimiento y los puede apoyar. Hace muchos años hicimos una experiencia muy bella en una de las escuelas más violentas de Montevideo, que consistía en que 2 coordinadores de grupo iban cada 15 días, 1 hora, con el grupo más violento. Eran todos niños abusados, castigados y golpeados. A abrir un círculo en que simplemente pudieran compartir lo que les pasaba. El índice de escolaridad subió espectacularmente y la violencia desapareció en 1 año. Porque simplemente un hombre y una mujer, 2 adultos, los miraban y escuchaban con interés lo que les pasaba. No les solucionaron el problema. No podían cambiar su familia. Para los niños, la diferencia de poder sentirse reconocidos, aceptados y que pudieran compartir su dolor y su soledad fue suficiente para que encontraran una comunidad de hermanos y caminar juntos. Amor es lo que necesitamos, porque de eso fuimos separados, ¿no? Es, como dicen los brasileños, espantosamente sencillo. Es tan simple que nos cuesta aceptar la simplicidad. Pero cuando una persona está bien y está feliz y está plena, todo el resto de sus hambres desaparece. Porque la principal hambre es el amor. Por eso cuando estás enamorado no tenés el apetito, ¿no? Por lo menos en general. A otros les da ansiedad y comen más, pero ¿no? Estás satisfecho y entonces decís contigo pan y cebolla, porque la verdad todo eso que antes te preocupaba y te parecía terrible, ahora te parece una maravilla, porque entraste en contacto con el amor. Esto que dicen los pueblos felices no tienen historia, son solo felices, no pierden el tiempo en tragedias.